los que ya están inscritos. El primer día de clase tenía información oficialmente que me dieron a mí en la hoja, 60 alumnos, ¿ya? Entonces los 34 alumnos, yo creo que ya tienen información que tienen que conformar grupos de 5 personas, y esas 5 personas son para que hagan su trabajo de manera conjunta los 5. Ya les dije ayer, les repetí, que son 3 componentes toda la materia de SAP 400 durante el año. Epidemiología, gerencia de salud y salud ocupacional. En los 2 primeros prácticos que van a tener un puntaje de 7 puntos, los 2 primeros es monografía. El último, ¿por qué monografía? Porque en ambos componentes se tiene que hacer un estudio para que comprendan y apliquen la parte teórica. Como les dije, pueden ir en el primero, que es epidemiología, a un centro de salud, que yo les voy a dar el formato de una cartita que les va a firmar y enseñar el director, para que sea creíble la información que les va a facilitar, y las tablas o las barras, la información que le den del cuadernillo del ENIJO o lo que ustedes hagan de acuerdo a su tema, a título de la monografía, los datos que le van a dar en el establecimiento de salud. Si es en un establecimiento, un centro de salud o en un hospital, cerca a su zona o a su barrio de su distrito, donde ustedes vivan, ¿ya? Si viven por la villa, hay un centro cercano, si viven por el plan, etcétera, ¿no? Donde ustedes vivan, en esa cartita va a tener un formato, y si fuese necesario, yo puedo hablar con los gerentes de la red, como yo trabajo en el SEDES, en el Servicio Departamental de Salud, hay el gerente de la red Centro, Norte, Sur, Centro, Norte, Sur y la red Este, para que los gerentes incluyan a los directores para que les faciliten la información. Lo que quiera que hagan trabajo fidedigno, creíble, no que saquen una monografía de internet y le den copiar y pegar. Uno que no aprenden se engaña, y otra que no es una información real. Honestamente no van a aprender. Ya lo que tienen que hacer es aplicar lo que van a aprender en epidemiología y en gerencia en salud. Ya la parte gerencial es muy diferente, pero también se va a aplicar a través de una monografía la parte práctica. Y lo último, les dije, ya hablé yo con el director y bueno, él me dio la opción. Yo sé que a fin de año, yo también fui estudiante, yo soy titulada de aquí de la primera promoción de la Gabriel. Aparte de ser médico saludista, ya con 17 años de ejercicio en la profesión aproximadamente, soy abogada penalista de profesión libre, ¿ya? Entonces yo sé que cuesta, uno se pone nervioso, se van a sacrificar, van a estar concentrados en las diferentes materias. Yo sé que esta no es una materia troncal, pero es la base del perfil en el cual uno se titula de aquí de la Gabriel. Ese perfil tiene de salud pública, y lo saben porque llevan salud pública en cada año, ¿ya? Ese es el perfil de aquí de egreso, a pesar que sale el título de médico cirujano, pero en la formación durante todos los años llevan salud pública, ¿ya? Entonces, en lo último va a ser, le dije un ensayo. El ensayo, algo más didáctico, práctico, no difícil, solamente tiene 3 componentes o 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Eso lo vamos a aplicar en el último trabajo, que también tiene 7 puntos, es en salud ocupacional. En salud ocupacional, ya después lo vemos, ya ustedes escogen dónde van a ir, a qué empresa, también lo podemos hacer mediante una cartita para que se apersonen y vayan a esa empresa o alguna fábrica pequeña, ¿ya? Eso en cuanto a la parte práctica. Para los que no estuvieron el primer día de clase, son 21 puntos, 3 por 7, 21. Los 4 puntos restantes es de la asistencia. La asistencia, como uno inscribe una materia, sabe que es obligatorio asistir a clase. Entonces van a tener, aunque no debería haber ese puntaje, son 4 puntos que se lo van a ganar asistiendo, por lo menos, digo, el 80%. El otro 20% puede justificar si se enferman, les pasa algo, pero con justificación, permiso de dirección. Para justificarse una asistencia, tienen que hacer una carta de poner en conocimiento al director. El director de carrera de medicina le puede dar su proveído, me lo muestran a mí, ya sea que ahí presenten su baja, todo, me lo muestran, no hay problema. Porque uno no está libre de enfermarse o que le pase algo, ¿no? Ya, eso es en cuanto a la parte práctica.
son, bueno, en realidad el examen final va a valer 30 puntos y cada parcial lo que son los 15 puntos, y de ahí suma 75 más los 25, los 100 puntos. ¿Ya? Lo que quiero que en esta última fase de la etapa de salud pública, que es de cuarto año, de SAL 400, es de que apliquen, entiendan y comprendan, porque esta es la puerta de entrada a la parte práctica cuando vayan a hacer provincia. Ya, cuando salen a hacer el SSRO, cuando vayan si lo designan a una cuando vayan a alguna comunidad, cuando vayan a algún centro de salud cerca donde lo manden, donde ustedes sean, donde le asignen sus funciones, esto tienen que aplicar. Por eso se llama salud pública el último año, que tiene una partecita de su forma de titulación al final. ¿Ya? Esto se aplica, sí o sí se aplica. Uno tiene que por lo menos tener un conocimiento amplio para aplicar y no ir al centro y estar en términos sencillos perdido o perdido. ¿Ya? Hoy vamos a avanzar el capítulo 2, que se llama Componentes ambientales y factores de riesgo para la salud. Como les dije, ayer empezamos a hablar de epidemiología, cuál es su propósito, en cuántas partes se divide, cada uno en qué consiste, y ayer una de sus compañeritas me dijo muy bien, la descriptiva, la experimental, etc. Ayer era la puerta de entrada, porque en la epidemiología, este primer componente es un abanico. Ya estamos empezando a ampliar a partir de ahora más. La siguiente clase, no sé, alguien si le puedo pedir, ayer no se pudo proyectar. De aquí en adelante, epidemiología va a ver en lo que es en base a números, lo que le decía. Vamos a ver ciertos grupos etarios, vamos a ver lo que es frecuencia, incidencia, vamos a hacer algunos, no vamos a aplicar la matemática pura al 100% porque esto no es ingeniería, ¿no? Entonces vamos a aplicar ciertos ejemplos de ejercicios en los cuales los vamos a aplicar, que les puede servir para algunos de ustedes cuando apliquen en su monografía. Sé que su monografía esté basado en números en cierta parte, o sea, netamente teórico en ciertos pacientes, en caso de enfermedades. ¿Ya? Si es que alguien pudiera para la siguiente clase, no sé, ayer creo que estaba mal el USB. ¿Quién es del centro interno aquí? ¿O alguien que conozca del centro interno? La encargada del centro interno, pero... ¿Quién? La encargada de la lista de la lista. Ayer lo voy a escribir, porque ayer no se pudo proyectar, estaba mal. Ya. El título, componentes ambientales y factores de riesgo para la salud. Estos componentes ambientales, estos factores de riesgo, son 6 que se pueden resumir entre los que más sobresalen y se presentan. Son los físicos, los químicos, los sociales, los naturales, los microorganismos, y también hay otros tipos de riesgo, que es el clima y la radiación como incluidos. Ahora, todos estos componentes, estos factores que van a afectar para la salud, que son un riesgo de manera directa cuando nos exponemos nosotros como personas, o de manera indirecta que no nos damos cuenta. ¿Ya? Un ejemplo sencillo que puede afectar a la salud, en este caso hay pacientes asintomáticos del COVID, ¿no? Hay pacientes asintomáticos de ciertas enfermedades que uno no percibe, uno ve a la persona o al paciente. En la sintomatología uno lo puede mirar al paciente, pero así a simple vista no tiene nada. De manera indirecta, ese paciente, esa persona, me puede contagiar o transmitir alguna enfermedad. A eso se refiere este tema, los componentes al cual las personas están expuestas para que se enfermen. ¿Ya? Dentro de lo que le dije, lo físico, está el agua, el aire, el suelo, los alimentos, el clima, sea que llueva, haga frío, el ruido también y la radiación. Dentro de los químicos están las sustancias químicas, los plaguicidas. Aquellas personas que trabajan en algunas fábricas manipulan estos tipos de plaguicidas, también son propensos a enfermarse. ¿Ya? Ahora, los sociales, el trabajo, el transporte, la vivienda. En sociales, el trabajo, un ejemplo sencillo es el carpintero, está trabajando con madera y al trabajar con la madera, el acerrín, el polvito se le entra y le daña los pulmones, como también en el caso de los cerrajeros, de los talabarteros, etc. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, los naturales, los biológicos, la flora y la fauna, de ciertas plantitas que uno manipula que son que nos transmiten algún tipo de veneno,
O los biológicos, puede ser algunos animalitos que uno agarra también. Ahora, dentro de los microorganismos, de estos componentes, está la bacteria, como todos conocemos, bacterias, virus, parásitos, hongos. Ahora, el sexto componente que puede afectar, como les mencioné, es el clima, la radiación y los ruidos. Todos estos componentes que les acabo de mencionar en su conjunto se pueden asociar para causarnos algún tipo de enfermedad, como también puede hacerlo de manera directa uno solo. ¿Ya? Sea de que yo haga un cambio brusco de clima, que vivo en Santa Cruz y viajo en avión de manera brusca, me voy a La Paz. ¿Ya? Un solo factor puede afectar, puede afectar el cambio de clima, ya yo me puedo resfriar, me puede afectar a los pulmones, o bueno, el tema de la altura, mi presión, etcétera, ¿no? Como también de manera conjunta, ya sea 2 o 3 de estos componentes se pueden asociar y me pueden causar también enfermedad, ¿ya? Ahora, el otro punto, los procesos infecciosos y epidemias. ¿Quién tiene más o menos una concepción o algo de que se le venga a la mente qué es un proceso infeccioso? Lo llevan más o menos, va mencionando el docente de parasitología, también lo han podido ver en bioquímica médica, ¿no? Puede ser donde está participando un huésped y un agente infeccioso que lo va a infectar y va a desarrollar el proceso infeccioso. El huésped, ¿ya? ¿Alguien que tenga más alguna noción, algo que se acuerde, algún conocimiento? ¿Nadie? Porque todo lo que estamos explicando, al final, de todo lo que les expliqué de ahora, va a ir sumando, al final van a comprender, al final del componente de este módulo, de esta materia de epidemiología, esta partecita, del porqué de la epidemiología, del porqué de los factores de riesgo, del porqué de las enfermedades, de dónde se sacan los cálculos, los grupos etarios y cómo se hace la gráfica para el cálculo, como les dije. Al final, eso es la esencia. El saber de todo el componente para saber de dónde salen estas barras. Cuando ustedes vayan a los establecimientos, van a ver cuadros grandes donde pareciera que fueran dibujitos como unas olas. No sé si han visto, de colores rojo, verde, etc. O también en pico, ¿no? Es para eso este componente, esta materia que se llama epidemiología. Ya todo lo que les estoy explicando va a ser la suma para llegar a estos gráficos. ¿Ya? El proceso infeccioso es lo que decía su compañero, es la relación del huésped y el agente infeccioso. El agente infeccioso, como ya les mencioné, puede ser cualquier germen, virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Y para esto también influye lo que son los factores ambientales, ¿no? Como le dije, en la sociedad, sea de que yo vaya a un local, a alguna fiesta, como pasó al principio en el caso de COVID-19, en Borongo hubo una fiesta, ¿no? El CE decía que el CEO, lo que es la recepción social, la fiesta, y fueron y festejaron, y bueno, ya de ahí se contagiaron y empezó ya lo que es el proceso de contagio a la demás población ahí de Borongo hacia aquí a la ciudad, ¿no? A eso se hace mención esto, los factores ambientales, los sociales. Ahora, este proceso infeccioso viene a ser la interacción del hombre y que es capaz de causar una enfermedad, ya sea que sea el parásito en condiciones ambientales, ¿ya? Ahora, en el proceso infeccioso ya les mencioné, puede ser cualquier tipo de germen, el hongo, virus, bacteria. Ahora, el germen para sobrevivir, ¿con qué debe de contar? ¿Qué es lo que tiene que tener un germen? El germen ya dijimos que es virus, bacteria, hongo. ¿Qué es lo que tiene que tener un germen para que pueda sobrevivir en el medio ambiente en el cual nosotros estamos? Si está el virus solito así en el aire, en el desierto, puede estar, para que pueda sobrevivir, ¿qué es lo que necesita ese germen? ¿Vean? ¿Qué más? Son tres partecitas, 3 puntos. El huésped, tejido óptico ¿ya? y una vía de escape.
Eso. Tiene que haber el receptor, el tejido donde se va a alojar, ¿ya? Y el otro es la vía. Ahora, cada uno en qué consiste. ¿Qué es el huésped? Es el que recibe, recepción, el que capta este germen, ¿ya? Ahora, y el tejido óptimo, que sea susceptible donde el microorganismo se va a desarrollar. Es donde se va a alojar y se va a desarrollar. Ahora, y la vía de escape, es para que continúe, es para que siga ese paso, ese procedimiento, el ciclo de ahí en adelante para la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿alguna vez escucharon qué es la triada ecológica? La triada, los 3 puntos. La triada ecológica tiene relación con todo lo que estamos hablando, el proceso de salud de una persona sana a la persona enferma, pero tiene mucha relación con esta triada que se llama la triada ecológica. ¿En qué consiste la triada ecológica? ¿Alguien se acuerda? Que también eso lo han visto y lo repiten, incluso en infectología también lo ven. Se lo menciona el docente. ¿Sabe? La triada tri es de 3, ¿no? ¿En qué consiste? Agente, huésped y medio ambiente. Yes. ¿El agente en qué consiste? En cómo se relacionan los 3. Tiene más o menos, está bien los 3. Pero esos 3, esa triada, ¿cómo se relacionan? El agente necesita un medio ambiente para poder aplicar la Es como un ciclo, pero va en triángulo. Es lo que dice su compañero. ¿Ya? Lo que decía la gente, el huésped y el medio ambiente, Leber y Clark fueron los que ellos inventaron, lo que es esta triada, que le llama, ellos le han mencionado o le han llamado modelo tradicional epidemiológico. Y todo esto explica, se resume en el proceso salud-enfermedad. ¿Ya? Quienes inventaron Leber y Clark. ¿Ya? Esta triada ecológica que es agente, huésped y medio ambiente. ¿Cuáles son las causas que puede determinar en una salud y en la enfermedad? ¿Cuáles son esas causas que van a determinar? Que son determinantes. Ya lo mencionamos, pero se resume en 4 puntos. ¿Cuáles son? Biología humana, medio ambiente, estilo de vida y el sistema de salud. Eso, los 4. Se van a resumir en la persona, biología humana, el medio ambiente, que ya lo reiteramos, pero de manera sucinta, el estilo de vida, cómo viva la persona, es lo que les mencionaba yo ayer. Si tenemos un niño que es descuidado en la casa, la mamá lo deja ahí en el piso, por último con pañal, con chupete y con todo en el piso más tendido, y se va a cocinar, a asear, depende del estilo de vida que la madre le dé a ese niño para que adquiera alguna enfermedad o no. ¿A qué es propenso cuando el niño está en el piso? Cuando lo dejan solito está con el chupete, a que esté con el polvo, él esté agarrando algún objeto sucio, se meta a la boca, etcétera, ¿no? Y de ahí, ¿qué le puede dar? Lo que les mencionaba. ¿Qué le puede dar? ¿Ya qué más? Puede empezar a tener algún tipo de proceso infeccioso, le puede dar fiebre y etcétera. Ese es el estilo, la calidad de vida que uno le dé. Un ejemplo sencillito nomás, el del niño en el piso con el chupete, que agarra un juguetito sucio, se mete, esté chupando ahí en la boca, etcétera. Ya con esos gérmenes, esos microorganismos, el niño se va a enfermar. Claro que los gérmenes nosotros no lo vemos, ¿no? Ya va a empezar en su ciclo a desarrollar esa enfermedad, ya sea de manera indirecta. La madre tampoco lo está haciendo a propósito, no lo voy a sentar ahí que se enferme mi hijo, ¿no es? Es de manera indirecta, involuntaria. Es por eso que yo le decía que las enfermedades uno las adquiere de manera directa, que puede ser que las provoque, en este caso, no tanto enfermedad, cuando uno sabe que quiere matar a esa persona, le da veneno,
sabe que va a causar la muerte, ¿no? O le da algún tipo de sustancia, como ven en los videitos, en el Face, etcétera, en TikTok, que le causa diarrea, le da somnolencia, lo pilorean, etcétera, ¿no? Eso de manera directa. Ahora lo otro indirecta, que yo lo haga inconscientemente, que no lo provoque, ¿ya? Ahora, los factores que intervienen en el desarrollo de este proceso infeccioso son 6, ¿ya? En todo este proceso infeccioso hay factores que se mencionan. Tenemos el agente etiológico, el reservorio del agente, la puerta de salida, el modo de transmisión del reservorio al nuevo huésped, el modo de transmisión del reservorio al nuevo huésped, la puerta de salida y el huésped susceptible. Y todos estos factores van a venir a denominarse la cadena de transmisión o proceso infeccioso. La cadena o el proceso infeccioso. Ahora, ¿en qué consiste cada uno? El agente etiológico, en este caso vamos a hablar de lo que es la parte de biología biológica. El agente se puede multiplicar, ya sea esto que tenga condiciones favorables para su desarrollo y que ésta pueda producir una enfermedad ya que se manifieste en la persona, en el paciente. Y dentro de este agente etiológico, ¿qué tenemos? Patogenicidad, virulencia y transmisibilidad. La patogenicidad, por ejemplo, estos tres, patogenicidad, virulencia y transmisibilidad, tiene mucha relación y tiene mucha dependencia, depende de qué. Si yo, por ejemplo, hay pacientes, como les dije, que se contagiaron del COVID, fueron asintomáticos y los sintomáticos, depende del organismo de la reacción. El paciente, él puede reaccionar de diferente manera en la parte clínica con sus signos de sintomatología conjunción. O sea que puedo ser una paciente asintomática. Por eso es que menciona patogenicidad, virulencia y la transmisibilidad. Depende también del patógeno, qué tipo de virus, porque ya sabemos que el COVID ha venido modificándose de diferentes tipos. Entonces, depende de eso también. ¿Qué tipo de virus yo voy a adquirir? Su virulencia, cuán fuerte sea para que yo me enferme y desarrolle la gravedad de la enfermedad, y la transmisibilidad. Puede ser de que él sea un paciente, como le digo, con COVID, que tenga una carga viral, que pueda contagiar a muchos pacientes, aquí a sus compañeros alrededor. Como también tenga una carga viral bajita y no pueda contagiar y sea un paciente asintomático. A eso se refiere estos tres factores. La patogenicidad, virulencia y transmisibilidad, que son, como les mencioné, en el primer factor de patogenicidad, virulencia y transmisibilidad. Ahora, cuando hablamos de virulencia, en el caso de, como les expliqué, del virus, cuando veamos en el tema de cálculo, vamos a ver la tasa de letalidad. La tasa de letalidad tiene relación. Aquí tenemos un grupo de pacientes de 18 a 25 años de edad. Son en total 20 pacientes que están con COVID-19. De esos pacientes, estamos hablando de tasa de letalidad. Virulencia igual a tasa de letalidad. De estos pacientes, de este grupo de pacientes, que son 20 con COVID, vamos a hacer los cálculos, la tasa de letalidad, cuántos de estos pacientes enfermos con COVID-19 han orbitado, como tienen una predisposición a orbitar, a fallecer. Ya, de ese grupo de pacientes. Puede ser que de los 20 que tengan una virulencia muy alta, que se compliquen, vayan a intubación, tengan problemas de algún tipo de ACV, que tengan complicaciones en los pulmones, en el corazón, vayan a terapia intensiva. De esos 20 puedan sobrevivir, de los 20 unos 5, y tengamos una tasa de letalidad alta, que es de más del 70-75%. ¿Ya? O sea que la virulencia tiene relación
con la tasa de letalidad. Ahora, la transmisibilidad, al hablar de esto, vamos a ver en los temas de cálculos en epidemiología, vamos a hablar de incidencia, curva y tasas, ¿ya? La transmisibilidad, lo que yo le decía, va a tener relación si hablamos en una curva en 50 niños que tengan diarrea. Vamos a ver a qué edad, niños de 2 a 5 años. En este grupo etario de 1 a 2 años tienen diarrea con deshidratación. De 2 a 3 años tienen diarrea sin deshidratación, ¿ya? A eso se refiere. ¿En qué grupo etario los niños se enferman? Era con deshidratación, sin deshidratación y niños sin cuadro clínico, ¿ya? A eso se refiere de transmisibilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Incidencia y la curva epidémica y tasa. Ahora, el otro es el reservorio, otro factor que va a intervenir en este proceso infeccioso es el reservorio del agente. ¿Quién viene a hacer el reservorio? Así de sencillito, a darse cuenta, ¿quién es el reservorio? Cualquier ser humano, animal. Eso, cualquiera, ¿no? Es el huésped que está predispuesto o susceptible a recibir, ¿no? Ahora, la puerta de salida, el otro factor, perdón, es la puerta del agente de reservorio. ¿Qué es la puerta de salida? Eso también se lo lleva, bueno, en medicina interna, en ciertas patologías lleva, hace mención, no de manera directa se lo explica, pero es fácil de darse cuenta. ¿Qué puede ser una puerta de salida? Por la vía donde va a estar el vector, por ejemplo, si es un virus que hará viral por la vía, porque va a salir el virus del organismo, esa sería una puerta de salida. Sí. Por ejemplo, un paciente, lo que él menciona, un paciente que tenga tuberculosis, paciente que esté empezando recién su tratamiento, que no abandonó y todo eso, toma medicamentos, ¿eh? Entonces es la puerta de salida es el expulsar ya sea a través de la gotita de qué, eso, ¿no? Y empezamos a transmitir la enfermedad a la otra persona. A ver otro ejemplo de una puerta de salida. Sería, por ejemplo, una parasitosis de las heces fecales, sería por donde se va a hacer. O también cuando, bueno, aquí habemos muchas mujeres, cuando se enferman de infección urinaria, ¿no? Van al baño, se sientan, no sabemos qué tipo de secreción o infección tienen, esa es una puerta de salida. Ya sean las secreciones o la orina también, ¿ya? Esa es la puerta de salida, que a través de eso eliminamos algunos gérmenes y transmitimos enfermedad, ¿ya? Ahora, el otro factor es el modo de transmisión del reservorio al huésped. ¿Qué es el mecanismo de transmisión? Cuando yo transmito a la persona, ¿qué significa eso? Es cuando el microorganismo, como le dije, depende mucho de la persona, cuando lo recibe de germen, sea que virus, bacteria, lo que sea, cómo está mi organismo predispuesto, si mis defensas están altas, si mis defensas están bajas, depende de cómo yo lo recibo, lo capte ese germen. Hacen mención en los libros de epidemiología como el eslabón más importante de estos factores que estamos haciendo mención, ¿ya? Ese es el mecanismo de transmisión, es el eslabón más importante de todo este proceso infeccioso. Y en resumen, cuando hablamos del eslabón del proceso infeccioso, una vez que la persona capta el germen, desarrolla los signos, los síntomas, la sintomatología, etc., se resume en enfermedad infecciosa, ¿no? Ya. Del proceso infeccioso viene a terminar en enfermedad infecciosa. Ahora, el otro factor que sería el quinto, la puerta de entrada. ¿Qué significa? Así como hablamos de la puerta de salida, que le di el ejemplito de la infección urinaria, su compañero de bacilo. Ahora hablamos de puerta de salida, lo oponente, lo contrario de puerta de entrada. Un ejemplo.
vías aéreas, por ejemplo, vía dérmica, por donde entra el microorganismo a nuestro cuerpo. Eso, pero alguna enfermedad para que se vayan dando cuenta, ya sea en niños, en adultos, en jóvenes, como la Por vía aérea. ¿Cómo? Por vía oral cuando se consumen alimentos que están contaminados. También cuando están las frutas, las verduras mal lavadas, ¿no? Etcétera. Ya, a eso se refiere la puerta de entrada, perdón, ya, la puerta de entrada. Ahora, el último, el sexto, que sería lo que ya conocen, es el huésped susceptible, que somos nosotros y el hospedero, en este caso, como estamos hablando de medicina, de personas humanas, ¿no? Del área de la salud. El hospedero. Si hablamos de veterinaria, obviamente son de animales, ¿no? Pero en este caso, el huésped susceptible, el último, es el hospedero, la persona. Ahora, todo lo que acabo de mencionar de este proceso infeccioso, ¿qué otro nombre recibe? ¿Cómo se llama? Le dije cadena de transmisión. Ya todos estos 6 factores. Ya. Agente etiológico, reservorio del agente, puerta de salida, modo de transmisión o mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. No se olviden los 6. ¿Alguna pregunta? Porque todo lo que estoy explicando en sus sitios sin complicar, porque si no vamos a ir a los detalles de la epidemiología, lo que no se quiere es aquí que profundizar y tampoco van a salir epidemiólogos directos del cerno, ¿eh? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Porque como le dije, todo tiene su relación hasta el final para que practiquen, apliquen en su práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Se entendió? Porque lo que yo estoy aplicando, les explico, es el método de constructivismo, no el conductismo. El conductismo antes, ¿saben, no? Eso se habla en educación superior. Por ejemplo, yo tengo una maestría en educación superior, soy magíster en educación superior. ¿Ya? ¿Qué significa el método de conductismo? Que yo venga como docente y le ponga aquí el concepto o les proyecte el concepto y solo les lea y ustedes copien, ni yo les explique ni ustedes participen. Es hacer lo que dice el docente y en resumen, un poco nada le interesa la participación de los estudiantes. Y si captaron, aprendieron peor. Eso es el método de conductismo, de conducir, como dicen, como caballo cochero, que siga la teoría, lo que diga el docente, sin quitar nada, o sea, ni más ni menos de la A a la Z. Incluso, no sé, yo desconozco ahora, también ha habido docentes de que le dictan, uno está escribiendo ahí todo. En el examen lo mismo, le dan una fila de un tema, otro tema, ese es el método de conductismo, que actualmente ya no se debería ni se aplica. ¿Ya? Ahora lo que se aplica es el método de constructivismo. ¿Ya? ¿Qué significa? De que se le explique, se le dicte y se dé ejemplo de que capten y ustedes participen. Y así de esa manera, en esa técnica de enseñanza, aprendizaje, van a aprender mucho mejor. ¿Ya? Y a veces hay alumnos que pueden estar ahí con su celular, pero están con las orejas ahí, ¿no es? A veces también hay la memoria visual, ¿no? Tiene la auditiva por escuchar, pero lo que se quiere es que aprendan y atiendan. Ya cuando les toque para dar su examen o su parcial, solo le den una leída o se acuerden para poder aplicar en el examen. Lo que se quiere es que ustedes tengan una memoria a largo plazo, no en el momento por hoy día, ni tampoco porque den el parcial o le saquen 100 o solo por aprobar. Que también lo apliquen cuando se titulen en lo futuro en su carrera. Como les dije, no solamente algunos se van a dedicar a la parte clínica al 100%, ¿no? También pueden, si Dios lo permite, tienen la suerte y la bendición, pueden recibir algún cargo administrativo, ser jefe médico, ¿no? Pueden ser director de un centro de salud, o bueno, hay otros cargos que el ministerio les ha dado de coordinadores, ¿no? Eso es MiSalud, los SAPS, etcétera, ¿no? También se aplica esto, ¿ya? Yo les hablo porque, como les decía ayer, cuando ustedes salgan, el trabajo que les venga, que si van a dedicarse un par de añitos a trabajar, ustedes lo pueden agarrar, porque dicen las oportunidades se presentan una sola vez, ¿ya?
Esto, todo lo que yo les digo es para que ustedes tengan el conocimiento de que todo lo que se lleva, uno lo aplica en la profesión. ¿Ya? Por ejemplo, yo durante 7, 8 años he estado en establecimientos de salud, fui directora, gerente de red, como les expliqué, de la red de salud chiquito, manejaba 3 municipios, Pailón, San José, Roboré. Cuando uno es gerente, maneja lo que es la parte gerencial. El nivel de trabajo es con los alcaldes, ¿ya? El segundo componente que vamos a llevar es gerencia en salud, lo que les estoy diciendo. Se trabaja con los, en este caso mío, gerente de la red de salud chiquito, Pailón, San José, Roboré, es trabajar con los alcaldes, con las autoridades, con los OTB. Se los monitorea, se los supervisa a los directores de los establecimientos de salud de los 3 municipios. Es orientarlo a los alcaldes cómo deben de trabajar en relación a su POA, en su plan operativo anual, qué presupuesto, en qué partidas, dónde debe ir más. Cuando les decía ayer, si hay un grupo de pacientes, de niños que se enferman más diarrea en este grupo etario, ¿qué tengo que sugerirle al alcalde? Que debe de comprar más suero de la vida, ¿no ves? Cotrimoxazol, no comprar así paracetamol de la receta a todos los pacientes. Viene por resfrío, paracetamol, insuficiente cardíaca, paracetamol, tampoco así, ¿no ves? Entonces es para eso. La parte gerencial, en eso lo vamos a aplicar, ¿ya? No es difícil, ¿ya? Ya después, en la parte clínica, esa es la experiencia que yo les voy a transmitir, lo que yo tuve. Fui directora también en el centro de salud, en puestos de salud, empecé trabajando en una comunidad lejísimo. Sí, como mujer me fui lejos, no tuve miedo, pero uno adquiere experiencia, aprende, como dice de piso, a conocer a la comunidad, a la población, a saber la necesidad de la gente. Hay momentos en que las autoridades a uno le dan un stock de medicamentos para poder aplicar en los pacientes, pero uno como ya está preparado con formación, uno hace sus requerimientos al municipio. ¿Ya? Lo que les quiero decir es de que esto se va a aplicar para que le tomen interés y vayan un poquito, como quien dice, más despertando para que se den cuenta de que todas las materias tienen del por qué están en la malla curricular. ¿Ya? Algo, vamos a solo hacer mención un poco, porque yo les decía de que necesito para la siguiente clase el proyector. Si este capítulo, ya acabamos el capítulo 2, así es resumido, ¿ya? El capítulo 3 es la información en salud. Capítulo 3, información en salud. Esto vamos a hacer mención un poco porque tiene relación, ¿por qué tiene relación esta información en salud? Con daño de la salud, que es el capítulo 4, y tiene relación de aquí en adelante este daño a la salud con medición de la frecuencia de un evento de salud. No quiero yo esto terminarlo porque debo de proyectar aquí con ejemplos para que ustedes vayan captando esto de la información en salud. Va relacionado, como les dije, con números, con cálculos. A tu compañera dijiste de que a ella no le hiciste cara de USB. Sí, ella es el señor tema. Ya. Ahora, sobre la información en salud, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver lo más importante? ¿A qué se refiere información? Uno, son datos demográficos básicos. ¿A qué se refiere de demografía, de datos demográficos? ¿Qué es demografía? Eso llevan en estadística. ¿Qué es demografía? La distribución de la población. Distribución de la población. Eso, demo es pueblo, ¿ves? Población. A eso se refiere, ¿ya? Son datos demográficos, es lo que yo les decía. Van a ir a un centro de salud cerca de su barrio, y quizás la enfermera, si es su amiga de ustedes o algún médico de ese centro, ustedes van a mi pregunta para su monografía, ¿qué grupo etario o con qué frecuencia, qué enfermedades van los pacientes seguidos a ese centro? Por ejemplo, yo me enfermo de neumonía y voy cada vez, ¿no? O paciente que tenga tuberculosis, abandona el tratamiento y estoy en el tratamiento. Puede ver en ese barrio por qué esos pacientes abandonan el tratamiento y aunque son mínimos, son pocos, ¿no? Pero es un ejemplo. A eso se refiere, datos demográficos, de demografía.
¿ya? De ese grupo de pacientes en su zona, en su barrio. Ahora, el otro, de esta información en salud, es importante la población en su territorio. ¿Cuántos son? Datos demográficos, la distribución de la población en su territorio. Ahí lo que van a pedir, si son 1000 habitantes del barrio 27 de Mayo, supongamos. De ese barrio 27 de Mayo que supervisa, monitorea, generalmente son las supervisoras, para que conozcan. Las enfermeras son las que monitorizan, ¿qué? Le hacen el control de vacuna a los niños, ¿no? Peso, talla, y ellas también conocen bien a detalle lo que es los barrios y saben en qué barrio, qué enfermedades tienen más predisposición los pacientes o las personas para asistir a ese centro, ¿ya? Entonces, el segundo importante de una información en salud es la población de su territorio. Aquí les tienen que dar la cantidad, el número. El tercero son los recursos existentes. El tercer componente o factor importante es el recurso existente, ¿ya? Ahora, otra vez volviendo a lo que es la epidemiología, ya con todo lo que hemos visto, ya tienen un poquito quizás más amplio su conocimiento, ¿no? En epidemiología, ya no como al principio cuando empezamos, ¿no? Ahora, ¿quién me puede decir, ampliando un poquito más bueno, concepto es válido con sus propias palabras, ¿no? Definición ya es a la letra muerta del texto del libro. Ahora, ¿quién me puede un poquito más ampliar qué es epidemiología? Porque ya estamos hablando de información en salud, ya estamos un poquito más metiéndonos en sí al abanico de la epidemiología. ¿Qué es la epidemiología? O si se acuerdan de los resumiditos de ayer. Sería como la frecuencia de enfermedades en determinada población, ser un grupo de personas. Ese sería el concepto. Y qué tan frecuente es tanto la enfermedad en ese grupo. O es recurrente para si tiene un centro de salud. ¿Ya? ¿Y otro más también? ¿Otro? Estudia todo lo que es el comportamiento de la población, de la persona. ¿Ya? Cómo va manifestándose cuando presenta alguna enfermedad. ¿Ya? También. Ya, un concepto también. Todos sus compañeros, ¿quién más? A ver, otra persona. De lo que ayer hablamos, ahora ampliamos un poco más, explicamos. ¿Alguien se acuerda o quiere explicar con sus propias palabras? ¿Alguien se acuerda? Tiene que acordarse para el examen. Y a ver a ver de epidemiología, a ver, no tengan miedo. ¿Cómo esa enfermedad se va a comportar con cierto grupo de población o ciudadanía? ¿Y cómo va a ser su transmisión, su medio ambiente y para dar esa información de nosotros? Ahí está con su propia palabra, porque ya este tercer capítulo dice información en salud y aquí ya va ampliando más lo que es la epidemiología. Cada vez un poquito más y más. Al final van a decir, era fácil la epidemiología, ¿no? No es difícil, es nomás de darse cuenta, tomar atención y relacionarlo lo que es en la parte práctica. Ya. Ahora, los datos de población. ¿Cuáles son los datos de la población que uno aplica en un trabajo en salud pública? Son 5. Son 5 estos datos de la población que nosotros necesitamos aplicar en un trabajo de salud pública. Y estamos hablando en tanto trabajo. 1, como les decía, el número total de habitantes, dice de la área. ¿A qué se refiere la área? Un ejemplito, el barrio donde yo vivo, la zona donde yo vivo, o la UV o el distrito donde yo vivo. A eso se refiere, ¿ya? Perdón, cuando hablamos de datos de la población. 1, número total de habitantes en el área. Ya les di el ejemplo. El 2, grupos de edad y sexo. Grupos de edad y sexo. Vamos a hacer tablita, cuadrito de columnas y filas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la columna y vamos a hacer la fila. Aquí de 0 a 1 año, ¿cuántos niños tienen en ese centro de salud? 10 niños con diarrea.
de 2 a 3 años tienen 5 niños sin diarrea, con ira, con EDA, etc. A eso se refiere estos datos. Vamos a hacer datos en columna y en fila de los grupos etarios. Vamos a hablar en números. Grupos etarios se refiere a un rango de personas, de 45 a 40 años, de 50 a 55. Son grupos etarios grandes, ¿ya? A eso se refiere de grupos etarios. El tercer dato de la población para hacer un trabajo en salud pública es el movimiento de la población. ¿Qué significa? Cuando hay un movimiento de población, por ejemplo, actualmente lo vemos aquí en Santa Cruz, lo vemos, vienen del occidente a vivir al oriente, del oriente se van a una comunidad, hay traslado, personas nómadas, los ayoreos, ¿no ven? Yo conocí ayoreos en Pailón, que viven en la viña, ¿no? Por ciertas épocas de cosecha, se van a Pailón, acaba el tiempo de la cosecha, van y se mueven y vuelven a vivir a la viña. Ellos son los nómadas. Hay movimiento de personas, de habitantes. ¿Ya? A eso hace referencia a esto, que se mueven, que no están en un solo lugar. O las personas comerciantes también, ¿no? Vienen de La Paz, los mañaneros vienen a vender su chompa aquí, etcétera, sus cosas, ¿no ves? Lo mismo el movimiento de personas, ¿ya? En este movimiento de población, ¿qué es lo que nosotros vamos a llegar a ver, a analizar? Nuevos asentamientos en la área urbana, personas que vienen a vivir de La Paz a Santa Cruz en una zona urbana, ya por ejemplo puede ser en mi barrio, en su barrio de ustedes. El otro, la migración del campo a las ciudades, lo que les decía, o viceversa, o personas que se van a vivir a otros países por necesidad también, ¿no? Uno por recursos económicos se van a otros países. Esto también tiene relación de la información en salud. Este tipo de personas que migran, como dice, viceversa, como dije, se mueven, los ayoreos de un lugar a otro, etc. ¿Ya? O también en la época de la zafra, ¿no? Hay familias enteras que se vienen a trabajar en los campamentos. También a esto se refiere la migración. ¿Ya? Ahora, el otro dato de la población para la información en salud, el cuarto, es el número de defunciones en la población. El número de defunciones en la población. En estos números de defunciones, lo que yo le hablaba, la tasa de letalidad, es un ejemplo, ¿no? La tasa de letalidad de ese grupo de personas que se enfermaron de COVID, cuántos van a vivir, cuántos van a fallecer o cuántos viven y cuántos han fallecido, ¿no? Eso tiene su época o temporada. También ahí nosotros podemos ver, en este número de defunciones de población, que podemos ver cuántas mujeres fallecieron de COVID, del 75% que dijimos, de los 20 que han auditado, por ejemplo, 15 son 10 hombres que murieron y 5 mujeres. Entonces la tasa de letalidad mayor de muerte de pacientes, de personas auditadas, son hombres a comparación de las mujeres. A eso se refiere esto de aquí, ¿ya? Se refiere entonces el número de defunciones. Ahora el último de la información en salud, el número de nacimientos en la población. El número de nacimientos en la población. Por ejemplo, en el distrito 1, en la UB, aquí, en este distrito donde están aquí en la Gabriel, el distrito 1, la UB 57, que tiene 3 barrios, ¿no? Barrio El Carmen, José La Anta, Rivero Torres. En los 3 barrios, en cada barrio tenemos 5 embarazadas, en el otro tenemos 10 y en el otro 20. Y a la vez vamos a hacer una relación de que tiene la misma fecha de probable día del parto o la cesárea programada. Vamos a ver el número de nacimientos en esa población por barrio.
Obviamente que puede variar en horas, en diferentes ellas, o si está programada para cesárea, obviamente también puede variar el día, pero vamos a ver el número de nacimientos en ese distrito, en esos barrios. ¿Cuántos nacieron en cada barrio? Aquí nacieron 5, aquí nacieron 2 y aquí nacieron 3. ¿Ya? A eso se refiere, el número de nacimientos en los barrios de ese distrito. Ahora, otra característica de la población que también tiene relación y que se lo aplica es la ocupación, lo que yo les decía, personas que vienen de la zafra, personas que son mecánicos, también influye aquí el tipo de trabajo que la persona vaya a desempeñar para que desarrolle su enfermedad, ya sea que, como les dije al inicio, yo soy carpintero, manipulo madera, el aserrín me puede dañar a la larga. Eso en cuanto a la ocupación. Ahora, en los grupos especiales, ¿quiénes son? La población escolar, los grupos étnicos, que son muy pocos, como les dije, los ayoreos, los religiosos y otros grupos. En los grupos escolares, de estos grupos que se lo llaman especiales, se refiere a los colegios, en este caso de los desayunos escolares, que es el pan de cada día, alguna vez se vio en la tele, el desayuno escolar, la calidad de desayuno que le dan. Han visto que les han dado, si no me equivoco, en Motoca y Guardia, le dieron el desayuno escolar y hubo intoxicación en los niños. Son estos grupos especiales. Como hablamos de información en salud de este tema, estos grupos especiales, a estos niños, ¿qué se tiene que investigar? ¿Qué tipo de desayuno le dieron? ¿A qué hora le dieron? La fecha de vencimiento, y así se empieza a indagar. Hay una planilla para hacer la investigación epidemiológica, hasta dar con el agente causal, ya sea que sea un microorganismo o algo tóxico, como vimos, las sustancias químicas. Hay que ver qué le pusieron a esos productos para que al niño de ese grupo etario escolar, por qué le dio vómito, por qué le dio fiebre, ¿ya? Es lo que han visto, quizás no sé si han escuchado en la tele, este grupo de población especial, ¿ya? Sacamos información de todo ese grupo de niños que se han enfermado, son los datos que vamos a aplicar para poder comprender. Ahora, los cambios debidos a desastres naturales. En este caso más perceptible, visible, en Potosí, la sequía, en este caso las inundaciones en otros países y los derrumbes, ¿ya? Estas características también ayudan a que nosotros podamos tener información en salud. La ocupación, los grupos especiales, que ya les mencioné, la población escolar, la población analfabeta, los grupos étnicos, los religiosos. Ahora, y estos cambios también en cuestión de los desastres naturales que vemos en otros países, en los Estados Unidos, ¿no? Que aparecen personas fallecidas después de muchos días. Ese tipo de vómitos de cadáveres también causan algún tipo de transmisión de enfermedad a las personas que están viviendo a su alrededor, ¿ya? Por ejemplo, si yo vivo en un barrio, no está permitido en la norma de que yo tenga mi casa y al lado sea un cementerio. Tiene que haber a 2 kilómetros a la redonda, puede haber una casa. También hay normativa de que si yo vivo, el mercado a cuánto de distancia tiene que estar de mi casa, pero aquí como se hace todas veces la alcaldía ni lo ve en la ciudad, y también se puede ver que ni lo aplican en ciertos municipios. Eso también afecta, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se amplíe un poquito, que se explique? A mí me gusta hacer las clases prácticas, no darle la teoría. Lo pueden leer del texto, lo pueden consultar en el otro libro, pero otra cosa es relacionarlo con los ejemplos para que se den cuenta. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes ya hizo monografía? ¿Saben hacer monografía? Sí. ¿Sí? ¿En qué materias hicieron? ¿Con quién? Hicimos medicinas. ¿En qué año? Segundo. Ya. A ver,
¿Cómo? A ver un ratito, ¿quién se anima a hablar sobre la monografía? ¿Qué? A ver, ¿qué es una monografía? Más o menos, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las partes? Objetivo, marco teórico, una conclusión igual. Primero tienen que ustedes plantearse el problema, tienen que buscar el vacío de qué es lo que ustedes quieren estudiar, de qué es lo que ustedes van a analizar. Primero tienen que ver el problema. Del problema se tiene que investigar para dar alguna solución. No, las monografías se concluyen al final. ¿Ya? En la tesis llega a la conclusión y se recomienda. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase. Yo a su compañera les voy a encargar para que nos proyectemos. ¿Ya? La lista ya se pusieron los nombres. Ya.